de 70. La máquina está en marcha. El tren. Si quisieras quererme, dejaría de fumar y me haría vegetariano. Si durmieras conmigo, dormiría menos tristes las palmas de mis manos. Déjame ver que así me saco encima esto, si no me complica la pantalla. Bueno, es una cosa que... Seguimos en el tren y nos envía un tuit Diego Faur que nos recuerda a Mundo Perverso y a Wikileaks, donde él publicó de Wikileaks lo siguiente. Esta es un artículo de hace un tiempo atrás que dice: esta semana la prensa publicó rumores de que el ministro de Economía, Amado Boudou, sería relevado de su cargo. El vocero gubernamental negó los rumores, diciendo que el ministro sigue en sus tareas cotidianas. La fuente aparente de la especulación fue un artículo sin fuentes aparecido en Clarín, que afirmó que Boudou se había enfrentado con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Muchos analistas dudan de la veracidad del rumor. Entonces, esto que acabo de leer, que me manda Diego Faur, la fuente es Wikileaks. Y Diego agrega: ya no te cree nadie, Clarín. Aprovecho para avisarles que fueron liberados todos los cables sin la mediación de las corporaciones mediáticas, y pueden leerlos, bueno, ahí en Wikileaks. ¿Qué tenías vos, Hugo, ahí? Sí, en el libro que publicó hace 2 meses aproximadamente Alberto Fernández, Políticamente Incorrecto, Razones y Pasiones de Néstor Kirchner, hace referencia al núcleo original, quienes constituían el núcleo original del grupo Calafate. Sí. Y esto yo ya lo comenté en una oportunidad, pero ahora, como está en el tapete el caso Rigui, lo vuelvo a comentar. Cuando empezamos a trabajar, dice Fernández, se sumaron varios compañeros que a la condición de peronistas le añadían el carácter de progresistas y una procedencia variada. Miguel Talento y Norberto Ivancic eran hombres del campo académico. Ignacio Chojo Ortiz y Juan Carlos Sánchez Arnú provenían de las ciencias económicas. Mario Cámpora y Juan Pablo Poli Lolé se desenvolvían con solvencia en las relaciones exteriores. Esteban Rigui, un penalista de nota, se sumaba con su extraordinaria capacidad como un referente de la primavera camporista. Oscar Valdovinos y Carlos Tomada ofrecían su visión desde el derecho del trabajo, y Mario Porto y Jorge Cosia en su condición de cineasta desde la cultura. Seguimos pensando el actual momento político. Igual te reitero algunas de las cuestiones que estamos valorando, que quizás a vos te pueden llegar a sonar contradictorias, pero bueno, es verdad que hoy en el país, sobre todo en los sectores más pobres, están viviendo las consecuencias de su vida cotidiana en forma negativa después del temporal, y también nosotros te agregamos estas temáticas políticas que obviamente van a tener su importancia en el mediano y largo plazo, aunque yo te cuento que, no sé, hoy en la cola del pago fácil no se hablaba de Esteban Rigui, sino que se hablaba de otro señor que se llama Mauricio Macri, el actual jefe de gobierno, porque mucha gente estaba más que molesta, más que nerviosa por el aumento brutal que sufrió en estos días las boletas de ABL, desde un 66 hasta un 700%. En ese aspecto es increíble el grado de frivolidad que demuestra el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mientras sucedían las consecuencias de este siniestro climatológico que ha afectado a la capital federal y a gran parte de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, él se sacaba fotos para la revista Hola, que hoy aparece publicada con su mujer, en el sur, estaba en la Patagonia. Mientras la equivalente a Alicia Kirchner
en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Carolina Stanley, recién regresaba el día lunes por el buquebús desde Punta del Este. Y a su vez, Horacio Rodríguez Larreta pasaba su fin de semana santa en Estados Unidos. Miami. Ispan, y vos hablabas de la falta de construcción política, ¿no? Del kirchnerismo, hacías también cierto paralelo con el presidente Hugo Chávez, porque si se llegara a morir Chávez, bueno, no habría un sucesor que milite o que pueda llegar con la misma fuerza y la misma ideología con el conjunto del pueblo, no ¿no? es solamente una cuestión de ideología. No hay gobernadores que junten consenso. Es que Chávez está perdiendo las principales gobernaciones. No hay intendentes, no hay gestión por fuera de Chávez. Eso es lo más terrible. Chávez tuvo que construir las llamadas misiones, porque por medio de la burocracia gubernamental no resolvía los problemas. Sí. Y entonces es como en Cuba, todo depende de Fidel. En Venezuela todo depende de Chávez. Acá Mario de Villa del Parque te pregunta, ¿por qué Vudú no hizo la denuncia de la Prieta en su momento? Vos podés demostrar cuando te vienen abogados a decirte, salvo que le prepares una cámara oculta y lo filmes, no se lo podés demostrar. Yo recuerdo hace unos años que había unos funcionarios de Moreno, vos hablaste de la zona oeste, que arreglaron una coima. Entonces lo filmaron diciendo, ¿te trajiste la platita? Eso fue famoso en su momento, pero cuando vos sos la primera intento de influencia era cuando Vudú era funcionario del ANSES, luego cuando yo era ministro de Economía, le fueron a decir, mirá, si vos arreglás con nosotros, te vamos a sacar problemas en la justicia. Lo tenés ¿cómo demostrás que eso es así? Salvo que le prepares una cámara oculta que por otra parte, por lo que yo sé, no constituye prueba. Vos grabás a una persona cuando está haciendo algo y eso no constituye prueba. Isman, a propósito de la construcción política, no sé si tenés un seguimiento de la agrupación La Cámpora, su llegada, su militancia. Cristina Fernández estaría apostando ahí. ¿Cómo ves ese proceso? Y creo que La Cámpora lo mejor que tiene es la presencia de algunos cuadros técnicos importantes. Yo justamente estaba hablando con gente conocida, de gente que está trabajando en el Estado y se muestra sorprendida porque su secretario tal es más menemista que kirchnerista, el subsecretario de tal lugar es más dualdista que kirchnerista. Y yo le decía que en los primeros tiempos del gobierno de Kirchner, además de los acuerdos que tenía con Duhalde, tenía una horrorosa falta de cuadros para llenar los casilleros en la administración pública. La apuesta por La Cámpora tiene que ver con la necesidad de dotar al gobierno de cuadros técnicos. Me parece que La Cámpora no cumple otra función que esa. En términos de construcción territorial y política, me parece, con todo respeto, que deja mucho que desear. ¿Y cómo ves el enfrentamiento del gobierno con la CGT de Hugo Moyano? Y yo voy a hacer un homenaje a un tal Hugo Pressman, que escribió en un artículo, Cristina Fernández es muy buena oradora, pero falla mucho en la construcción política. Está claro que en el debate entre Cristina y Moyano, Cristina tiene la fuerza de la representación política y Moyano tiene la fuerza de su representación social, pero de lo que él solo representa. Moyano no es la síntesis de los trabajadores, Moyano es la síntesis de los trabajadores que ganan muy bien. O sea, hay un montón de trabajadores que cobran 3.500, 4.000 pesos que están en la CGT y que no están representados por Moyano. Les importa tres pepinos si sube o no sube el mínimo no imponible porque están muy lejos de pagar el mínimo no imponible. Entonces Moyano expresa a los trabajadores mejor posicionados en la escala salarial. Dicho esto, no se puede negar que la CGT y el secretario general de la CGT, por todo lo que significa, no se lo puede echar en brazos de la oposición. Es un error político, a mí me parece muy considerable, arrojar a Moyano en brazos de la oposición, porque aparte Moyano tiene la sutileza florentina de un elefante en un bazar para moverse. Salió a decir cada pavada después, esto es soviético, dijo en un momento, una cosa que ni él lo creía. Pero hay que decir que Moyano fue siempre muy leal al gobierno y que eso no debía ser pagado con la negativa a ser recibido el secretario general de la CGT. ¿Qué presidente peronista no ha recibido al secretario general de la CGT? Creo que es un error muy serio por parte de Cristina. Raúl Isman, yo mismo escribí, lo dije frente a los micrófonos, incluso si uno compara
con otros dirigentes políticos de la oposición, Cristina Fernández es un lujo, ¿no? Algunos hablan de la Cristina Fernández estadista, de la Cristina Fernández gran oradora, conocedora de lo que pasa en América Latina, de lo que pasa en el mundo. Con todo esto, ¿no? Con toda esta introducción, vos pensás que ella tiene como una carencia fuerte en el sentido de bordar, de armar, de construir política, y en ese sentido algunos, desde el kirchnerismo mismo, dice, bueno, lo extraño a Néstor. ¿Cómo te suenan estas expresiones? Y yo conozco algunas cosas de Néstor que nos patean el hígado, pero que tiene que ver con su condición de verdadero peronista en la construcción. Néstor recibió, después de que Busti, el dirigente entrerriano, Sí. lo saboteara a Néstor mucho tiempo, el 17 de octubre hizo un acto, 17 de octubre, el Sí. 17 de octubre, hizo un acto con Busti, El que fuera gobernador de Entre sí, Ríos. sí, que a los compañeros entrerrianos les pateó el hígado. Pero es la construcción de Néstor tratar de incluir a todos. Néstor ni siquiera expulsó en su momento a Reutemann, que lo había saboteado y lo había traicionado del modo que quería. O Entonces, sea, digamos, en ese sentido, Néstor Kirchner era un buen alumno de Juan Domingo Perón, que decía que para construir un rancho hay que poner ladrillos de bosta. no, hay que hacerlo con barro y con bosta. Con barro y Para con construir bosta. una casa hay que hacerlo con rancho, con barro y con bosta. Porque si solamente lo haces con bosta, complicado. termina siendo una bosta, pero... Está haciendo una casa de bosta. Claro, claro. Y decime, en ese sentido, ¿qué más de Cristina Fernández? Creo que vos lo definiste muy bien, es un cuadro político excepcional, es una oradora extraordinaria, su gestión, sus primeros 4 años de gestión son la gestión de un estadista, ha dejado los cimientos de una nueva Argentina, en la jubilación vuelta en manos del Estado, aerolíneas argentinas, tal vez estemos yendo hacia un petróleo estatal que no es fácil por trabas constitucionales y de otro tipo. La ley de matrimonio igualitario parece que fuese una cosa de conveniencia, pero yo quiero recordar que es el único país de América Latina que la tiene. Yo estuve en Perú el año pasado y un cardenal progresista, o sea, un obispo progresista, no uno del Opus Dei, dijo, ¿qué es eso de gays? Maricones, y déjense embromar, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, esta ley se hizo acá, le tocaron el cutis a la Iglesia Católica, eso habla de un estadista. E incluso en alguna oportunidad vos escribiste que como profesor universitario estabas relativamente contento de los aumentos salariales, ¿es así? Así es, el nivel de los profesores universitarios ha aumentado, te lo digo en términos de dólares para que se pueda comparar. Yo cuando se cayó la convertibilidad, cuando estaba la convertibilidad cobraba 500 pesos, 500 dólares, que se convirtieron en 150 dólares. Lo mismo que cobraba cuando asumió Néstor Kirchner. Mi último mes en la UBA cobré 1.500 dólares. Se llama Raúl Isman, lo invitamos para participar de esta mesa de debate que se ha convertido hoy el tren a propósito de la coyuntura política que está bastante caliente. Sí, este comentario que hace Raúl Isman con relación a su visita a Perú me permite hacer apenas una reflexión de 2 minutos. Perú tuvo 2 movimientos populares muy importantes, el APRA de Raúl Haya de la Torre, fruto de la reforma universitaria del 18 en la Argentina, y en la década del 60 un movimiento muy interesante que fue el de Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, en el Perú de hoy no queda nada ni del APRA ni de Juan Velasco Alvarado. En el Brasil de Getúlio Vargas, también un movimiento muy interesante. Lo de Lula no queda, Lula no encuentra una continuación en lo de Getúlio Vargas. Es decir, hay movimientos en Brasil, en Bolivia, el movimiento nacionalista revolucionario que hemos hablado varias veces acá, efectuó una verdadera revolución en Bolivia, no queda nada de eso. Evo no tiene una referencia en eso. En cambio, el peronismo, con sus marchas, con sus contramarchas, con haber estatizado y haber privatizado el mismo movimiento, sin embargo, después de 60 años, el peronismo es vital en la vida política argentina. Es, Sí. es absoluto en la vida política argentina. Solo este país puede ser gobernado por el peronismo. Pero si me permitís, quisiera decir algo sobre el APRA. El APRA prometió y nunca cumplió. El APRA traicionó una revuelta popular
que iba a ser un sector de las Fuerzas Armadas contra la dictadura de Odría, la traicionó el propio APRA. El APRA gobernó 2 veces y en las 2 veces las consecuencias fueron funestas para el pueblo pero y fíjate, para el pueblo y para el país. pero fíjate vos una cosa, pero Víctor perdón, Raúl Aya de la Torre nunca pudo llegar, estuvo interdicto para ser presidente y nunca pudo llegar a ser presidente. pero déjame decir una cosa más. De Velasco Alvarado no queda nada porque no queda nada de industria en el Perú. En Perú casi no hay industria. Entonces las posibilidades de reconstruir lo que fue el gobierno de Velasco Alvarado, que estaría intentando Ollanta Humala, tienen que ver con la posibilidad de reconstruir la industria. No tenés la posibilidad de armar un movimiento popular si no existe una clase obrera, que la clase obrera deriva de la industria. En Perú Fujimori barrió con toda la industria. Vos te levantás a la mañana, vas a ponerle queso untable al pan y ese queso viene de Estados Unidos. No hay ni industria láctea. Hacemos una pequeña pausa y ya vuelve el tren en sus tramos finales. Inicio de espacio publicitario. No sé cómo, pero hay...